en todas tus acciones diarias, ¿sí? Tú vas creando como una ola a tu alrededor, en un sentido, ¿me explico? Y ahí está. Y cuando quieres te montas en ella y la surfeas. Y cuando no, pues la dejas ir contigo, ¿no? Pero vas en una dirección. Román, gracias por tenerme aquí en tu oficina. Bienvenido, ahora sí que bienvenido desde ONSA, que estemos en tu casa. Te doy la bienvenida a este podcast que, como te decía ahorita, es un proyecto personal, que te agradezco nuevamente por abrirme las puertas de tu historia. Y quiero irme directo al grano, empezar contigo hablando de lo que tengo aquí, que es el libro de Punto y Seguido. Y empezar preguntándote, me lo eché obviamente en un avión, me encantó todos los personajes y todo, y me pareció muy, muy curioso y quiero empezar preguntándote por qué contar tu historia a través o especificando los personajes que tuvieron impacto en tu vida. Mira, fue muy interesante porque entre los muy buenos amigos que tengo, hay gente que ha hecho muchas cosas y les entró la inquietud ahorita, nos entró la cosquilla, ¿no? A lo mejor es por la edad, de escribir algo. Primero fue Miguel Quintana, que me habló y me dijo, Román, voy a escribir un libro, tengo el borrador, quiero que lo leas, dame tu opinión, ¿no? Y le dije, Miguel, no me gusta. Eh, Da eso y luego pásaselo a un amigo como yo, alguien que sepa escribir mejor, porque te quedaste corto. Tú eres más grande que eso. ¿Sí? De su historia, dices, Sí, ¿no? O sea, no, sí, fuiste muy modesto. Alguien tiene que hablar más. Y como a las 2 semanas me llegó el borrador del libro que quería hacer Marcos Constance, de Grupo Ritco, ajá. lo mismo le dije, Marcos, no me gusta, man. Tú eres un gran empresario que yo admiro mucho. Fuiste mi maestro. Y aquí te metiste a explicar el Big Bang y la creación. Habla de ti, de empresario, ¿no? No, no me gusta, ¿no? Pero me entró la cosquilla a mí de hacerlo y dije, para evitar problemas, yo no voy a hablar de mí. Voy a hablar de mis amigos con los que hice cosas. Entonces ubiqué las historias en los amigos con los que hicimos cosas interesantes. Entonces hablo de ellos y entre líneas estoy yo. Sí. Y me gustó más el tema, así no tenía que ser modesto o no modesto, ¿verdad? Y me fui sobre eso describiendo esas. Y le puse punto y seguido porque ahí abarcó la primera lista de amigos, Uh-huh. pero gracias a Dios tengo más. Ahí tengo otra lista que añadir. O sea, ¿quieres hacer otra segunda parte en Ya algún estoy, momento? ¿Estás abierto para...? no, no, ya estoy trabajando Ah, sobre ella, ya. claro, ya voy muy avanzado. Con otro grupo de amigos que hicimos otras cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo cuánto te tomó este libro? Así en Fíjate que tiempos. muy poco, man. Eh, Primero te voy a decir que no Porque de es. verdad está muy entretenido, ¿eh? O sea, no es porque está aquí contigo. A mí me gustó mucho la forma en cómo desarrolla las historias. Está muy bien hecho. Es que, ¿sabes qué? Me tocó llegar a Quintana Roo en una época, era una aventura real, ¿no? Real, llegábamos a. Nos gustaba la naturaleza y nos gustaba esto, pero había muchas carencias. Era una aventura especial. Entonces yo platico el origen de Akumal, platico el origen de los terrenos de la Riviera Maya, los primeros inversionistas que llegaban. Hablo también de los personajes que conocí aquí, que eran los que yo llamo centinelas de nuestro Caribe, ¿no? Los posesionarios, que era el pescador, el capitán de barco, Sí. demás. Fueron aventuras de verdad muy motivadoras, que yo respeto y aprecio mucho, ¿no? Entonces, hablar de ellas es fácil, es de corridito, ¿no? Entonces yo ponía un personaje y no creas que lo corregía, escribía de corrido Ujú. y como salía, va. No, en estos no hay corrector, no hay nadie que me corrija las cosas, ¿no? Como sale el calientito, el pan va para afuera y así lo encuadernamos. Y me gusta eso porque con errores, sí, o como venga, es una expresión personal. Más natural. Así es, ¿sí? Y así he escrito varios libros por inquietudes y demás, y todos son así. Lo expreso de corrido, algunas veces le doy una revisada, pero no hay corrector y lo sacamos, ¿no? Y al momento de que haces un libro, ¿piensas en la trascendencia que quieres dejar, por ejemplo, en tu familia o en la gente de aquí de Portaventuras? ¿O es algo más personal? ¿Qué tanto le das digamos, esa visión a futuro, específicamente en lo que escribes? Mira, es diferente en cada caso. Te voy a decir, el primero que escribí fue el del Golden Gate. Fue un libro de investigación, un Ujú. libro de una gran Sí, que ahorita aventura. quiero adentrar más en ese tema, pero
En ese caso, el Golden Gate fue, la investigación histórica que hicimos fue tan completa que quería dejarla sentada en un documento histórico. Y por eso escribí la novela basada en hechos reales y en una investigación Historia real. tal cual, De sí. aquí. Entonces, ahí fue sentar un documento histórico para que quedara a la posteridad, para quien a futuro quisiera hacer algo rescates, o este específicamente, ¿no? El segundo fue eh, sobre este de personal, sobre los amigos. En este fue, me tocó participar en cosas tan interesantes. Ahí te quiero hacer un comentario paréntesis. Yo me siento una persona bendecida que me ha tocado vivir cosas fuera de serie, en todo. ¿Ves? Y las quería expresar de alguna manera. ¿Verdad? Todas esas cosas especiales que viví, ponerlas en un documento, compartiéndolas y con los amigos con quien las hice, ¿no? ¿Cuál era el objeto de eso? Los amigos. Ahí no había, no era publicar 1000 ejemplares, eran los Sí. amigos. Tu gente Era querida. darles un abrazo a Sí. los amigos, decirle, miren, esto que hicimos, qué bonito, ¿no? Así. Y luego hubo otro que hice sobre Puerto Aventuras, en el que ya hay un inicio de algo que quiero que trascienda, ¿no? Puerto Aventuras es un bebé eh, muy especial, no es un fraccionamiento más, es un proyecto de vida Ujú. y, y estoy llegando a la fase final con un resultado positivo a lo que era el origen, ¿no? Entonces sí quiero dejarlo plasmado para que sea como un modelo a seguir porque funciona y funciona bien, pero me quedé muy corto en el primero. Entonces ahorita estoy escribiendo otro que tiene un título muy largo, ¿Lo puedes adelantar o sí, no? claro, A claro. ver. La portada va a decir, una piedra es más que una piedra, Ajá. pon una sobre otra y un día tendrás una ciudad, que es el principio de Puerto. Yo nunca tuve la visión de PortAventura, lo que es ahorita, ¿no? Pero llegué a poner una piedra sobre otra, y luego otra piedra, y luego otra piedra, y luego acomodarme. Y esto no funciona, me doy vuelta y lo jalo para acá, ¿no? Más que una gran visión, hubo una gran voluntad. Con un ímpetu, voluntad, Sí, tenacidad. y se hizo Puerto. Entonces estoy haciendo ese, que es la creación de una ciudad como um, una arquitectura y una realización urbanística que se va dando al golpe, adecuándome, ¿no? Y entonces estoy en eso. Ese sí me está costando mucho trabajo. Lo estás haciendo más minucioso. Lo estoy haciendo más minucioso y ese sí tiene tema de fondo, porque cuando hablas de arquitectura, urbanismo, hablas de tabiques y de piedras que pones. Cuando hablas de una comunidad, entra el factor humano. Y cuando entra el factor humano, el objetivo ya está en el horizonte. O sea, es un objetivo inalcanzable. Tú ves la dirección, pero no la distancia. Vas en esa dirección, así, y nunca vas a llegar, pero te acercas hasta donde puedes, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo en PortAventuras. Hablar de armar una comunidad ideal, este, hasta dónde llegas, ¿no? Entonces, nunca termina, además. Entonces, en ese libro estoy, y estoy escribiendo algo que no termina, ¿no? Entonces, es especial. Oye, y metiéndonos más en tu historia de antes de PortAventuras. Tú estabas estudiando en Libero, bueno, estudiaste en Libero, ¿no? Estudiaste arquitectura. Sí, Llegas a estas playas y algo que también, por ejemplo, mi papá también llegó a Cancún a cuando él tenía, pues, hace 35, 40 años, ujú, y me contaba mucho de cómo decidió él empezar a vivir aquí. Y en la parte de tu libro, quiero que me platiques, me parece que fue unas playas aquí cerca, meternos en ese momento el de Román de 1970 y tantos. ¿Por qué decides? ¿En qué momento de tu vida estabas? ¿Sí fue tal cual un clic o se fue dando? Platícanos de esa parte. sí, te lo platico, fue amor a primera vista, ¿no? Así. El, eh, Mira, te voy a hacer un antecedente que es importante para el momento de llegada. Ujú. Eh, yo me acuerdo desde muy chico, desde muy niño, pintaba yo constantemente con crayolas, todo el tiempo estaba pintando, dibujando, y por alguna razón todo lo que yo dibujaba lo pegaba en las paredes, lo pegaba en el baño, como en una inquietud de compartir, por alguna razón. Y luego me pasó con la acuarela, haciendo retratos y regalando, siempre era eso, ¿no? En otras actividades de mi vida fue similar, pero aquí yo tenía una afición importante por el buceo. Yo no, nunca fui un buen deportista en fútbol, básquetbol, etcétera, pero en natación era muy bueno. Y, y le entré al buceo, pero buceo era buceo deportivo. Y un día don Pablo Bush, el desarrollador de Akumal, me invitó a rescatar un barco hundido en Akumal. Ujú. Fuimos a acampar a Akumal
Y antes de llegar a Cumal, me recogió un amigo en el aeropuerto de Cancún en un bochito. Venimos por la carretera angosta que ve para acá y nos metimos en la brecha de Chacalal para conocer la caleta de los cenotes de Chacalal antes de llegar a Cumal. Y te prometo que llegamos ahí, estacionamos, me metí a la caleta y dije yo, de aquí soy. O sea, yo sentí algo realmente claro. La naturaleza aquí no me puede hacer daño. La naturaleza aquí me hace bien en todo, el Caribe, el agua, lo cristalino, el agua, para mí el elemento agua, todo eso. Me sentí en casa, fue amor a primera vista. Luego acampo para bucear y todo aquello y me encuentro con la arqueología subacuática, que era un complemento al buceo deportivo, que me enamoré de eso, me metí en un rollo que le daba sentido al otro, ¿no? En un Sí. plan serio. Entonces me metí y empecé a hacer publicaciones, escribía los descubrimientos, hacía publicaciones, las mandaba a Estados Unidos. Este, me ocupé de hacer un museo abierto al público de las cosas que rescatábamos. Otra vez el compartir información y me involucré de una forma en que de veras fue un enamoramiento a fondo. Y luego eh, me pasó con la gente de aquí. Yo había trabajado en México, en provincia, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en otros lugares. Y, híjole, cuando llegué aquí y conocí a los pescadores, a los capitanes, a los posesionarios, la gente de aquí era otro boleto. Era la gente serena que hablaba menos de lo que escuchaba. Como que en las pulsaciones más bajas, ¿no? Tienen Más de mar. una dignidad muy completa, muy estructurada, pero muy humilde al mismo tiempo, Sí. con grandes conocimientos. O sea, te puedo platicar anécdotas con ellos impresionantes. Llevo gran amistad ahorita con el posesionario al que le compré los terrenos de puerto. El capitán de mi barco es un capitán que tengo desde hace 40 años, que era un langostero, pescador en Chinchorro. Amigos, hicimos grandes amigos. Entonces fue amor a primera vista con la naturaleza, con el lugar y luego con su gente. Y ahí se complementó el círculo. Para mí, esto era mi lugar para pasar lo que me quedara de vida, ¿no? Y así fue. Y en la infancia, ahorita que mencionabas de las fotos, que bueno, los dibujos que hacías y pegabas, esa afición que tienes, ¿no? Entiendo que eso es una afición que traes arraigada por el buceo. ¿Hay algo de tu infancia, algunos viajes o algo que te haya empezado a hacer aficionado al buceo porque llegaste aquí, lo encontraste, pero ya te gustaba de antes? ¿Hay algo ahí que me puedas contar de cuando eras chico? Pues mira, a lo mejor tendríamos que recurrir a un psicólogo porque yo creo que había alguna cosa con el elemento agua. O Con sea, el agua. el elemento era agua. A mí me gustaba la natación, me gustaba el esquí, me gustaba o sea, todo lo que relacionado con agua, pero sí había alguna situación en la que el estrés yo lo trataba sumergiéndome en el agua, en free diving. ¿Sí? Era mi afición y yo creo que regresaba, a lo mejor regresaba al vientre materno, vete tú a saber. Había menos ruido, había menos gravedad, y yo me sentía bien y lo practicaba y lo hacía muy a menudo, era como mi terapia. Y la hacía si estaba en Acapulco en una alberca, si estaba en Morelos en las estacas, en el río. ¿Sí? Y cuando encontré el Caribe, fue increíble. Hubo años en que hice 7 expediciones a Chinchorro, de 15 días cada una, la que nos pasábamos en el agua, en el mar abierto, ¿no? Y eso era para mí el mayor bienestar que yo podía experimentar, ¿no? Entonces fue el elemento agua lo que yo traía desde chico. Y había por el otro lado una carencia, te digo, nunca fui bueno en otros deportes y en el agua sí Sobresalías, te sentías mejor. me sentía bien. Sí, inclusive yo estuve muy cercano a calificar para la Olimpiada en México en el 68, en 3 estilos, muy bien, le metí fuerte y bueno, se convirtió en algo importante, ¿no? Que hubiera sido otra tu vida, seguro, si tú hubieras ido a esas Olimpiadas, o tal vez. Ve tú a saber. Llegué a la semifinal en un momento que fue, bueno, por decirte algo, en el pecho me descartó el Tibio Muñoz, que gran campeón en esa época, ¿no? O sea que no me siento mal de que me haya ganado este condenado, ¿no? Era un... Crack. Sí, así es. Pero era el elemento agua, lo que traía yo. Ujú. Oye, y don Pablo Bush, empiezas con él, o bueno, él te hace presidente del SEDAM, Sí, y empiezan con este tema de arqueología submarina, exploración, tesoros, bueno, tesoros como realmente lo que son, ¿no? sí. ¿En qué momento
llegas a decir, bueno, voy a meterme a hacer estas expediciones? Y sobre todo, igual algo que me queda mucho la duda es cómo encuentran estos lugares, estos barcos hundidos. Porque Ujú. entiendo que él sabía dónde estaban o de dónde viene esa información. Así es. Mira, conozco a don Pablo, que era un aventurero extraordinario. Yo lo considero el pionero de esta zona porque él hizo Acumal antes de Cancún. O sea, él fue el que hizo el primer destino, el primer desarrollito aquí, ¿no? Aunque pequeño, pero ya era un pequeño destino, ¿no? Entonces, él desarrolla eso y hace todo fundamentado alrededor del buceo y pone una tienda de buceo y demás. Entonces llegamos a rescatar un galeón, el Matancero, ahí en las costas de Acumal, y, y- y me doy cuenta de la historia tan enorme que hay escondida bajo el agua, ¿no? Es la otra mitad, ¿no? Entro a lo que don Pablo me enseñó. Había un grupo americano de viejitos que eran los que financiaban, publicaban, hacían, y nosotros que éramos los jovencitos aventureros. Tú te metías al agua y te divertías, ¿no? Explorar, sí. Y entonces nos dieron todas las facilidades. Pero era increíble porque yo iba a rescatar un galeón, tomaba muestreos de 8, 10, 12 piezas, las fotografiábamos, las mandábamos al archivo de Indias en Sevilla, pagábamos estudiantes de por hora, detectaban qué barco era, sacaban copias de los manuscritos originales y nos mandaban los libros, ¿no? Y era un libro con un checklist como la lista de supermercado, ¿no? No para. Que luego lo me parece increíble que existan esas cosas, ¿no? O sea, que existan los registros, que existan tanta historia que está ahí Y al detalle total. guardada. O Ujú. sea, la siguiente buceada en ese barco, todo lo que sacabas, lo checabas en tu lista, ¿no? Ahí venía todo, todo, todo. Entonces se convirtió en algo, estás tú buceando y sacando una pieza que es del siglo XVII y vas a hacer un chequeo y luego la vas a organizar para que... Entonces fue donde dije, a ver, me dejaron la presidencia del SEDAM y empiezo las expediciones. Eh, Te puedo platicar Mil, muchas cosas que sí, parecen muy serias investigaciones y además me divertí como enano. sí. Teníamos barcos camaroneros que traíamos. ¿Cómo eran esos barcos? Porque vi que escribes de esos. Nunca me he subido a uno. Explícanos cómo es un barco camaronero. Te vas a Cozumel y es el barco camaronero de pesca con Y redes y que demás. tienen las redes laterales, Sí, ¿no? yo ponía una lona en el techo y ahí dormíamos 20 gentes en sleeping bags, ¿verdad? Y abajo teníamos una cacerola en el que te hacían frijoles y te hacían langosta, y todo el día buceabas y tenían unos pescantes o grúas para subir piezas y demás. No había ningún lujo, pero una aventura total. Lo que sacaban buceando lo subían estas piezas y ahí como una plataforma se subía. O Al sea, barco, lo subías al barco, las trabajabas en la noche con cincel y demás, las separabas, las limpiabas, las fotografiabas y las preparabas para registrarlas con el INA y luego guardarlas en el museo, ¿no? ya. Pero la aventura era increíble, o sea, ¿quiénes éramos los 20? Éramos 10 cuates aventureros, que nos gustaba la buceada, 10 niñas muy bonitas, Sí, éramos todos solteros, que cantaban bonito, tocaban guitarra y medio buceaban, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nos íbamos a estas aventuras así, te subías a un barco que no traía radio, no tenían nada. En aquel entonces, Desconectados total, total. 18 horas a Chinchorro. Llegabas, tirabas ancla y te pasabas 15 días allá. Era una fantasía, man, fantasía. Y había barco aquí, barco allá y barco allá, y 18 galeones en Chinchorro, ¿no? Así se empezó. Y luego, otra vez me di cuenta que lo que estábamos sacando era interesante, era importante, como una colección museográfica y una historia importante. Y entonces monté un museo. Y monté un museo en Cancún, que después cambié a Shanghai, y después lo traje aquí a Portaventuras, construí un edificio específicamente para hacer un museo y exponer al público todo lo sacábamos, ¿no? Y eso como que cerró el círculo, ¿sabes? Si nos vamos a una expedición divertida y nos divertíamos como enanos. En la tarde era guitarreada y las cubas y todo, y a la mañana siguiente bucear, sacarlo, pero siempre había alguien que organizaba la información, fotografiaba, mandaba al archivo de Indias, mandaba al INA al registro, o sea, lo ordenábamos. Sí, con un enfoque que realmente estás haciendo algo que está sirviendo. O Así sea, es. tal cual como Lo hacías rescatar con una tesoros. sonrisa, pero lo Sí. llevabas a un plan profesional, ¿no? Entonces el SEDAM se convirtió en una pasión, eh, no solo para mí, para mi grupo de amigos cercanos, que fue increíble muchos años, ¿no? Y sigo siendo un mundo interesante, ¿no? Todavía le damos. Hay cosas que estamos haciendo ahorita de interés, con un poquito más de dificultad, porque ahora los permisos y todo eso se dificultan más, ya no es tan fácil, ¿no? Antes pedíamos perdón, hoy no, hoy te meten Sí, en la cárcel, hoy ¿no? es un tema. Sí. Oye, y cuéntame de la habilidad especial de Manuel Polanco. Sí. Quiero que me cuentes
ese acercamiento que tuviste, que entiendo que era alguien de la zona, como los que decías hace rato, alguien de la zona nato para conocer el mar, y que tal cual llegaba y espoteaba cosas que tú no veías. Sí. Cuéntame, ¿cómo le hacía o qué puedes decirme de ese personaje? Sí. Mira, él es el capitán de mi barco, el que hablaba yo hace ratito, ¿no? Desde hace muchísimos años. Que sigues ahí con él, o sea, con relación Sí. con él. El grupo de americanos, de los viejitos americanos, nos traían detectores de metales y metían un detector especial en un casing y salíamos con todo. Y salíamos a peinar la zona para encontrar cañones y encontrar barcos. Nos pasábamos días sin nada. Y un día, en un radio, escuché el nombre Manuel Polanco y lo ligué, don Pablo me lo había mencionado como una gente que vivía en aquella zona. Yo estaba anclado en Cayo Norte, en Chinchorro, y a 2 horas estaba Cayo Centro, ¿verdad? Y ahí estaba Manuel Polanco. Entonces me fui a buscarlo. Me senté a platicar con un grupo de 40 pescadores, un chorro de gente ahí, los palafitos. Todo el mundo te decía cosas, ¿no? Todo el mundo te decía historias de que yo vi un cañón y vi el mástil de un barco y tal. Manuel, lo que oí de Manuel, le creí. Le dije, Manuel, te vienes conmigo y vamos a buscarlo. Y Manuel tenía un GPS integrado que no te sé decir cómo funciona, porque él creció, de chiquito se subía a una lanchita, lo subían con un equipo básico y con sus pan y agua, y se iba a sacar caracol, y cuando llenaba el barco de caracol regresaba al barco madrina, y esa era su infancia, vivía, dormía, vivía todo el día en el mar, y algo tenía él. Entonces, cuando se volvió mi capitán, digamos en esos barcos, yo iba al timón y él iba en la proa. Y él me hacía señales de para acá, para acá, para acá, bájale, sube. Él veía algo. Y cuando veía algo me decía, bajaba yo velocidad. Cuando me decía tirar ancla, abajo había un barco. Yo decía, bueno, ¿cómo le hace este cuate, no? Sí. Yo lo marcaba con el GPS. Y luego me paraba yo en la proa y le decía a Manuel, piensa en voz alta, dime qué estás viendo para yo poder verlo, ¿no? Nunca pude, nunca pude. Luego mis hijos. También les platiqué esto y se paraban en la proa todos con él y hablaban con Manuel. Manuel tiene algo especial que no te sé decir qué es, pero así nos lleva a los barcos. Y quiero decirte que tú puedes decir, bueno, Chinchorro lo conocía de maravilla, ¿no? Era su lugar natal y sí, creció tal, sí. lo conoce. No, no. Yo a Manuel lo saqué de aquí y me lo llevé a otros lugares. Me lo llevé a un lugar fuera de aquí en Bahía Ascensión a buscar un barco que le llamamos de las ánforas, con unas ánforas griegas. Y después de 3 días de estar buscando, Manuel me dijo, no puede ser aquí. ¿Eh? Le dije, Manuel, no me digas más. Me subí con él a un dinghy y le dije, dime para dónde y vamos para allá. Me llevó al otro lado de la bahía y encontramos las ánforas. ¿Verdad? Y él definió por vientos, por mareas, por oleaje, lo que tú quieras y me llevó y ahí estaba. Pero peor todavía, cuando estábamos en Manzanillo, del otro lado, con un oleaje muy fuerte, un mar totalmente distinto, rescatando el Golden Gate, me iba Manuel. Y era un proyecto tan difícil que contraté a técnicos especialistas de todo el mundo. Y llegaron unos holandeses elegantísimos, pizarrones, me hicieron su teoría y todo lo demás, así me dijeron, vamos a hacer esto, vamos a poner una tablestaca metálica para cubrir el barco y vamos a atacarlo así. Y ahí estaba Manuel sentado, ¿no? Se fueron los holandeses a dormir y Manuel se fue a sentar a la orilla del mar y había esas paletitas de madera con que te mueves la lengua. Ya sabes que los doctores te dictan la lengua para algo. Manuel tomó un bonche de esos, se lo llevó a la orilla del mar y clavó las paletas en la arena. Me acerqué a platicar con él y lo vi jugando, no me dijo nada. Y cuando volteé me di cuenta de lo que me estaba tratando de decir, ¿no? Estaba representando la tablestaca que decían los holandeses y lo que iba a pasar. Me estaba diciendo, si haces eso no va a funcionar, va a pasar esto. Así era Manuel, ¿no? Y claro, fue mi asesor en todo mucho tiempo, sigue siendo, ¿no? Y todavía cuando vamos a Chinchorro, estos lugares siempre va conmigo, ¿no? A pesar de que ya es un hombre grande. Pero tiene ese GPS sentido, integrado. ¿no? Ese sentido del Sí, mar. y no lo tiene, yo no conozco otra persona que lo tenga. Conozco muchos capitanes de barcos y demás de la época. Nadie como Manuel. Nadie como Manuel. Cuando te digo Golden Gate, dame una palabra que te venga a la mente. Híjole. Una aventura que no termina así.
O sea, me metí en un proyecto eh, en que la naturaleza, ves el poder de la naturaleza y no impotencia, pero sí una sensación de humildad ante la naturaleza porque logramos rascar nada más y nunca llegamos al fondo. De eso está pendiente todavía, es uno de los proyectos que quedan pendientes. ¿Cómo fue la...? Entiendo que hiciste un equipo. Ya vámonos directo al tema del Golden Gate, que es Vale. algo... uf, la verdad a mí me encanta esa historia. Y te soy honesto, me acuerdo, tú no te vas a acordar, pero yo en mi secundaria, prepa, me acuerdo perfecto de estar en tu departamento aquí en Puerto Aventuras y tú platicándonos esa historia con un brillo en los ojos que, bueno, yo sé que es algo que te apasiona fuerte. Entonces, por eso realmente me gusta a mí también ese tema. Leí parte del libro que hiciste así. Y quiero empezar preguntándote del equipo que conformaste para esa primera expedición. ¿Te acuerdas quiénes eras? Obviamente te vas a acordar quiénes eran. Claro, ¿Y por qué escogiste? ¿Qué especialidades tenían? Cuéntanos de ese primer equipo, ¿no? claro. Mira, el Golden Gate fue una cosa diferente porque el SEDAM no se dedicaba a buscar tesoros, se dedicaba a buscar historia. Los galeones de esta zona no tenían tesoros, tenían valores históricos, ¿no? Y en eso estábamos, para los museos. Y el Golden Gate era buscar un tesoro. Era uno de los tesoros más importantes que se habían hundido y perdido en los mares en toda la historia. Era un mar diferente, tenía muchas cosas diferentes a lo que hacíamos, ¿no? Pero había una constancia de que lo que estaba allá abajo estaba de a de veras. Y era un tesoro tan grande que pagaba una buena parte de la deuda nacional en aquel entonces, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cómo le entras a un proyecto de esos? Porque necesitábamos maquinaria de gran tamaño, necesitábamos dragas, bombas, tabla estaca metálica, una serie de cosas. Entonces, me tomó muchos años primero tramitar el permiso y fue una historia interesante. En la parte aburrida, la parte que me pesa de la burocracia, me pasó algo interesante. Iba yo a Educación Pública y me decía, sí, pero saca este primero con la Secretaría de Hacienda. En Hacienda me decía, sí, pero primero ve con la Secretaría de tal, ¿no? Sí. Y vueltas y vueltas y vueltas por años. Y un día me toca estar sentado con López Portillo, con el presidente, por otros temas. Lo conocí, tuve cierta relación con él y le platiqué, le dije, tengo esta bronca. Me dijo, pues es muy fácil, siéntalos a todos en la mesa y que te digan que sí al mismo tiempo, ¿no? Le dije, bueno, eso siendo presidente es a todo dar, pero yo cómo le hago, ¿no? Me dijo, no te preocupes, voy a formar una comisión intersecretarial en la que estén representados todos y te nombro coordinador de este proyecto. Ya no tienes que recabar firmas ni nada. Entonces me dio eso y la Secretaría de Marina me dio el presupuesto para hacer el proyecto de rescate. Entonces yo era el director de un proyecto con presupuesto de... Eso no con el SEDAM, eso independiente, ¿no? No, con el SEDAM, era Oh, SEDAM, ah, ok, ok. igual con el SEDAM. Y entonces entramos a un proyecto de gran escala, de gran riesgo. Era muy difícil y entonces elegí a los amigos que eran los mejores buzos, gente muy fuerte físicamente, que pudiera con las tareas que se daban, porque era un buceo muy agresivo, muy peligroso por el oleaje, muy peligroso por la maquinaria. Tuvimos buceos, mira, si te abrevio y me voy al final, la última buceada la hicimos Felipe Delgado, que era el dueño de Xcaret, que era el mejor buzo aquí de la zona, era, tenía fama de ser el mejor buzo en buceo libre, como arponeador. Ajá. Manuel Polanco, un gringo que era Navy SEAL y yo. Y de los 4 que bajamos, 2 no volvieron a entrar al mar ni a bucear nunca. Y los otros 2 vivimos de esas, ¿Que les dio una zarandiza o cómo estuvo? ¿Cuáles eran los riesgos ahí de era esos sumamente buceos? peligroso. Construimos un cilindro de metal de 12 metros de diámetro que pesaba 30 toneladas para meterlo con una grúa para protegernos y parar el oleaje y poder bombear adentro. Ok. El mar se puso tan bravo que ese cilindro flotaba como cubeta. Sí. Entonces, y cuando flotaba, se hacía un sifón, la ola entraba y salía. O si nosotros estábamos buceando adentro y te jalaba el sifón, te caía el cilindro y te partía en Te dos puede caer hasta la mitad. con toda facilidad. Sí. Entonces tuvimos que hacer una cruz en la parte de arriba y unos arneses, un chaleco para poner un cable de acero entre tú y esa cruz
para que cuando te jalara el sifón no pudieras llegar a donde te podía parar. O sea, tenía una distancia para que no te partiera el cilindro. Y en esas circunstancias, así zarandeado, así de golpe, tuvimos que bajar a hacer los últimos buceos con visibilidad cero. No manches. En una arena, así todo. Entonces, el ruido del acero de 30 toneladas sobre la arcilla, fue algo realmente de miedo, ¿no? Entonces elegí amigos que eran muy buenos buzos, muy aventados, fuertes para eso, y hicimos una tarea de padre, pero se acabó destruyéndose y paramos el intento. Hemos seguido haciendo otros, pero para perfeccionar la técnica, y algún día lo vamos a terminar. De hecho, el libro que escribí del Golden Gate, los 4 primeros capítulos son reales, es novelado la realidad de lo que hicimos, y el último capítulo es ficticio, pero es la forma en que vamos a rescatar finalmente algún día ese proyecto, ¿no? Y esa forma ya ahorita está en manos de Javier, mi hijo. Javier ya está perfeccionando esa parte y la está haciendo impresionantemente bien. ¿Y cómo llega el Golden Gate a tu vida? ¿Te acuerdas de cuando, quién te lo platicó? ¿Cómo llega? Mira, en esa época, como Sedam, pues yo era la primera asociación. Don Pablo fue el pionero, ¿eh? El crédito de pionero es de Don Pablo, pero Don Pablo me la hereda. Entonces yo me empecé a dar a conocer como director y presidente del Sedam, y hacíamos muchas actividades. Yo las publicaba en Estados Unidos. Yo publicaba nuestras expediciones y nuestras aventuras. Que es casi todas de la zona, de esta zona, del Caribe. Todo de aquí, Sí. todo de aquí. Entonces me empezaron a escribir el Smithsonian Institution, el director Mendel Pearson me habló y me dijo, oye, me interesa lo que estás haciendo, hagamos contacto, me invitó a congresos, lo invité yo a cosas. Bob Marks, que era el rescatador de tesoros más importante, me vino a ver, conocí a Jacques Cousteau, tuve relación con él, me fui relacionando en ese mundo, Sí. muy interesante. Y un día llegó un viejito loco que me dijo, yo traigo aquí la información del tesoro y lo que necesito es que me ayudes a rescatarlo y que tú saques los permisos. Él era de Estados Unidos. Él era un gringo de Estados Unidos que se Ajá. dedicaba a rescatar tesoros. Ya. Rescató varios tesoros importantes, algunos de ellos salieron en la portada de National Geographic y demás. Hubo un National Geographic muy conocido que traía en la portada una cruz de oro con esmeraldas, ¿no? Ese fue un tesoro que rescató él. Y él fue el que vino a ver y me dijo, aquí hay un tesoro importante, necesito tu ayuda para lograr los permisos y luego para armar un equipo, y nos asociamos. Me convenció y además su información era muy clara porque no era tan antiguo el barco, no era de finales del siglo pasado, ¿no? Entonces me metí de cabeza, saqué los permisos y nos metimos a hacerlo, ¿no? Y era una asociación interesante. Iba a ser tanto el dinero que con eso íbamos a comprar un barco como el Calypso de Cousteau para investigaciones, íbamos a hacer museos en distintas partes de México. El dinero del rescate, dice. Del rescate. Sí. O sea, la mitad era del gobierno Okay. y la mitad era del SEDAM. Okay. Y la del SEDAM la íbamos a invertir en museos, barcos, etcétera, ¿no? Y ahí estaba, entonces empezamos a meternos, y así me llegó el Golden Gate. Y de aventuras, ahorita me platicaste lo del cilindro que es algo espectacular. Sí. Aparte del tema en el agua, porque eso es ya cuando estás en la acción, en el momento. Pero llegar a esas playas inhóspitas, llegar a esos lugares, es todo un tema. Sí. ¿Qué me puedes contar de estar ahí 4 o 5 meses comiendo? Esa parte de vivir, porque es sufrimiento, pero estás en algo que estás queriendo Sí. conseguir. Claro, mira, yo creo que ahí es mucho de naturaleza también, como seas tú. Mi experiencia en el Golden Gate fueron 4 meses y fracción allá, en el que tenía una tienda de campaña pequeña, con mi catre y mi máquina de escribir, ¿no? Y mi guardarropa era un short de manta y una camiseta que nunca usé. O sea, yo me levantaba con mi short, me iba a pasar todo el día, se nadaba, me secaba, nadaba, me secaba. En la tarde me metía una regaderita de esas de pie para quitarme la sal. Con el short, lavaba mi short, me lo volvía a poner. Era una vida que cada día se iba haciendo más sencilla. Cada día necesitaba yo menos, ¿sí? Lo que comíamos era cada vez más simple. Yo nunca me puse protector, no había protectores en esa época, ¿no? Amanecía y ya estaba yo en el sol, y anochecía y estaba yo viendo el sol meterse, ¿no? No necesitaba nada. Tuve una naturaleza que se me daban esas cosas, ¿no? Entonces 4 meses y medio fueron muy disfrutables y
me costó trabajo reintegrarme a, A la vida. sí, a dormir en una cama y a pisar alfombra, ¿no? Yo me sentía mucho más a gusto allá. Pero tuve otras experiencias en alguna ocasión, una que sí recuerdo con mucho miedo. Estábamos en una isla que se llama Ranguana y teníamos que cruzar por provisiones y cruzamos tres amigos. Hubo una confusión porque había varias lanchas iguales. Yo metí provisiones y radios. Alguien salió de la cocina y sacó creyendo que estaba descargando cosas de otro barco. Salimos y se me descompuso el motor y Mar abierto. en mar abierto, pero para hacerte el cuento corto, yo llevaba una responsabilidad en las expediciones y sí me metí a estudiar, ¿no? Entonces, sabía dónde estaba, sabía que la corriente iba para afuera, no para adentro, que si salíamos en esa época no había radio, no había nada. Calculé el tiempo en que me extrañaran, dijeran que sí fue una tragedia, hay que buscarlo, entonces se van de Chetumal a Cancún y después lo que tú quieras. Y dije, ya no la hicimos, ya nos morimos allá y fue una experiencia en mar abierto de tres personas en la que sí sentí que estaba yo. ¿Y las otras lanchas dónde iban? ¿O cómo? No había. Lo que pasa es que había lanchas en la isla donde estábamos acampados. Ajá. Y ahí me tocó ir en una por provisiones, pero llegaron varias de bucear. Entonces las gentes de la cocina salieron a ayudar a vaciar los equipos de las que vinieron y se equivocaron y sacaron los equipos que yo puse en la mía. Entonces salí sin equipo, sin agua, sin nada. Ya, así. Ya. Se descompone el motor y me pasé en mar abierto. Fueron esa noche, 1, 2, 3 noches, tres noches, 3 días, sin agua y sin nada, ¿ya? Especial, ¿no? Se hizo eterno. Sí. Y fue una experiencia que sí hubo mucha introspección y todo aquello. Finalmente, cuando llegamos a una costa y después vimos dónde estábamos, regresamos, me cambiaron muchas cosas. Porque el Caribe es precioso, pero es muy de respeto. Muy de respeto. O sea, el Caribe embravecido es una cosa totalmente diferente. Y nosotros nos subíamos a un barco camaronero en Acumal y salíamos 18 horas hacia Chinchorro, cubeando y con la guitarra, ¿no? Y íbamos confiando en el capitán que iba con una brújula, ¿no? Seguimos haciéndolo, pero sí me hizo ver el otro lado, ¿no? Y bueno, fue una experiencia también que capitalicé de otra manera, ¿no? ¿Me diste el riesgo diferente a partir de esa experiencia en general? Sí, hubo esa y otras. Ahí estaba yo soltero todavía. Sí. Otra que también me dio que ya estaba yo casado, ya tenía a Román y ya había nacido Andrés, fue en el buceo de cuevas. Cuando Mike Madden, que en nuestro grupo, el SEDAM, encabezaba el buceo de cuevas, él rompió el récord Guinness de penetración en cuevas y con una distancia impresionante. O sea, el récord Guinness lo tenían unos franceses con 3 kilómetros y fracción y nosotros con Mike hicimos 13 kilómetros. O sea, fue... No, lo pulverizaron. Ahí también me pasó, llevas todas las precauciones, pones una guía como de alpinismo, y llevas varios tanques amarrados a ti, tienes, en fin, todo. Pero también me pasaron experiencias así que dije, aquí pudo haber sido, ¿no? Sí. Ahí ya tenía yo hijos y yo dije, hasta aquí llegué. Rompimos el récord Guinness en 1988 o 89 creo que fue, y dije, hasta aquí llegué, eso ya no es para mí, ¿no? Pero fueron esas experiencias que guardo como tesoros, ¿verdad? Qué bueno que las viví, pero hasta ahí, ¿no? Te enseñaron a crecer de manera diferente. Sí. Ahorita con el tiempo, ya a tu edad, de esa etapa de tu vida, ¿piensas o te das cuenta de algunas enseñanzas que te ha dejado esa etapa en particular de expediciones, aventuras? ¿Te dejó alguna enseñanza que hoy en día te des cuenta y no te das cuenta antes? Todas me dieron enseñanzas nuevas que fui acumulando, ¿eh? Y yo creo que por eso es la inquietud de escribirlas. Quiero ponerlas de alguna manera en papel, ¿no? Me gustaría ser mucho más hábil escribiendo para hacer realmente una obra más importante, ¿no? Pero bueno, a mi nivel, escribirlas, redactarlas y ponerlas ahí en mis amigos, en mis compañeros, ¿no? Pero sí te puedo decir algo especial cuando platico con mis amigos. Hay veces que nos subimos a un bochito para ir a un viaje por la República o a un barco para ir a Chinchorro, y cuando regresamos y ven que yo relato estas cosas, me dicen, oye,
íbamos en el mismo bochito, en el mismo barco y tú viviste otra experiencia. ¿Sí? Yo soy muy de hacer las experiencias, le doy mucho valor al encontrar una mirada de frente, Ujú. a la expresión de una mirada, al apretón de manos, a una simbiosis, una buena química entre dos gentes o de un momento. Lo hago toda una aventura. Me encanta hacer de mi vida una aventura, ¿no? Y entonces sí traigo cosas muy ricas, ¿no? Que siento que he tenido una vida muy rica, la verdad. He sido muy bendecido en ese sentido, ¿no? No, pues qué dicha. Sí. Y Román, cuéntame, ya hablando más en el tema de Román el arquitecto, el desarrollador, el empresario, ¿qué piensas de las casualidades? ¿Crees, ¿Qué crees que son? Te han pasado muchas cosas en tu vida. Yo me quedé impactado de tantas historias que tenías que digo, suerte, casualidad, destino. ¿Qué piensas en específico en eso? Sí. Mira, yo creo primero que las casualidades no son casualidades. Yo lo veo como que en todas tus acciones diarias, ¿sí? Tú vas creando como una ola a tu alrededor, en un sentido. ¿Me explico? Y ahí está. Y cuando quieres te montas en ella y la surfeas. Y cuando no, pues la dejas ir contigo, ¿no? Pero vas en una dirección. Yo creo que de los aciertos que considero haber tenido en mi vida importantes fue el haber sido selectivo. Yo marco una línea, como te decía, pongo un objetivo en el horizonte y para allá. Ujú. Y si en mis decisiones cotidianas, chiquitas, cuando me levanto una decisión chiquita o una mediana, grandota, yo llevo una línea. La que no está cercana a mi línea no la tomo. No le pierdo tiempo. Y entonces siento que llego más rápido en distancia en esa línea porque nada más tomo una y no me meto en campos diferentes, ¿no? Y eso me ha llevado a llegar más lejos en esas aventuras en las que he elegido. Y así te hablo de la arquitectura, hacer Portaventuras. O sea, si me hubiera yo quedado en México, no sé qué hubiera hecho, pero no hubiera hecho un Portaventuras. Y Portaventuras nunca imaginé que lo iba a hacer tampoco. Tampoco tuve la visión, pero ahí está. Ahí está. Y si me dices qué tanto has hecho Portaventuras, tuve que ver con todo. Yo era aquí un dictador. Yo decía, las palmeras está aquí y aquí y aquí, cada palmera. Los edificios, así. El grupo que vamos a traer para inversionista de es este grupo sobre este proyecto. Participé en todo, me metí hasta la cocina, en todo. Que fuese como arquitecto es un orgasmo. O sea, tú imagínate que al inicio de Puerto ya venía yo pensando en hacer un desarrollo integral. O sea, ya había vivido la experiencia de Acumal, Ujú. en que aprendí de don Pablo el decir, vende una fantasía y una aventura, no vendas metros cuadrados. ¿Sí? Don Pablo te vendía una aventura, te recibía con un casco de cazador, te daba tu quinqué de petróleo, te daba cosas para disfrutar la naturaleza. Llegabas a tu closet Sí, y el había lugar, lo que está a tu alrededor. el lugar. Y en las cabañas de Acumal, que eran con piso de arena, abrías el closet y había un par de aletas, un snorkel, unos binoculares, cosas para disfrutar la naturaleza. Te vendía una aventura, ¿no? Y luego me voy a Cocoyoc a hacer un proyecto integral con mi tío Paulino Rivera Torres. Me enseña las bondades de un desarrollo. Yo ya traía una ansia de probarlo y llego a Quintana Roo, donde no vas a hacer una primera vivienda en Tecamachalco, Sí. donde vas a hacer primeras viviendas y vas a competir con todo el mundo. Aquí vas a vender fantasías. La gente venía a divertirse. Luego te encuentras con que vas a vender en dólares y construir en pesos. ¿Listo? Sí. Y luego te encuentras con que además es una aventura porque qué lugar tan bonito y todo lo que hagas sale, ¿no? Entonces se va construyendo un ritmo en el que de veras se dieron cosas como esto, ¿no? Si tú ves el inicio de Portaventuras, yo trazaba, la primera línea que tracé aquí, bueno, primero, el primer terreno. Compro el primer terreno con mis ahorros de vida, que era un terreno chico, y me empiezan a llegar todos los vecinos. Te vendo, no tengo, no importa, te lo doy, y me pagas después con un departamento, me pagas con metros ya urbanizados, ¿va? Y empiezo a juntar 320 hectáreas. Y en ese momento como arquitecto me encuentro con un lienzo en blanco. O sea, soy el pintor que tengo pinceles y tengo pintura y tengo un lienzo en blanco Y el terreno. para Sí. hacer lo que se me pegue la gana. ¿Sí? Híjole. Y entonces te metes a conocer el terreno, pero con la palma de tu mano. ¿Sí? El terreno, la vegetación, la selva, los ríos abajo.
Y con todo eso, traza la primera línea, y luego la segunda, y luego la tercera, y se va dando. Y ves crecer esto. Ha sido, para un arquitecto, esto es un orgasmo. O sea, no puede haber nada más emocionante, ¿no? Y tú tenías un proyecto, según entiendo, que lo llegaste a presentar a presidencia. Y luego te dijeron, no, hay que cambiarlo. Y a la mera hora lo pudiste proyectar o lo pudiste exponer como tú querías. ¿Cómo fue cuéntame de cuando estabas en la sala ahí, cuando te la cambiaron y al final lo pudiste sacar lo que querías realmente sacar? ¿Qué Sí. viviste en ese momento? Híjole, bueno, mira, ahí te tengo que confesar que hacía yo trampas. O sea, eh, cuando se formó SEDUE y empezó toda la protección al medio ambiente, que es muy necesaria, lo empezamos mal. Copiamos un esquema de Estados Unidos, etcétera. No me voy a meter en eso, pero empezó a hacer un freno de mano. Entonces todo lo que quería hacer me lo frenaban. Ujú. La primera marina, me pasé 3 años pidiendo el permiso y no me daba nada, ¿no? Entonces hice trampa, ¿no? Me fui a sacar un permiso para Banco de Materiales y empecé a excavar el Banco de Materiales y parecía marina. Se veía igualito una marina, pero un Sí. banco de materiales, ¿no? Ok. Pero no lo podía conectar al mar, porque entonces era marina. Y en eso nos pega el huracán Gilberto, Ajá. y cuando bajaron un poquito los El vientos, 88, 89, en ¿no? 88, Sí. saqué toda la maquinaria y los explosivos, hice una gran explosión, abrí la marina y traje notarios y les dije, mira, se abrió, ¿no? Entonces vino Semana y me dijo, ¿quién abrió esto? Qué huracanzote. O le dije, pues pasó un chaparrito cabezón que se llamaba Gilberto Ajá. y que la abre, man. Me multaron 80,000 pesos, ¿no? Tuve que hacer trampas. Ajá. Entonces, en esto que tú dices, yo tenía que hacer trampas. Yo no podía ir a presentar las cosas como quería porque me decían que no. Entonces yo presentaba algo fácil, pero con un truquito acá de este lado. Quiero que me digan que no está grande, pero lo que quiero es sacar esta chiquita, ¿no? Sí. Y así le iba sacando. Y me hice fama de pedir perdón y no pedir permiso. Lo que no era muy bueno, ¿no? Inclusive una entrevista muy equivocada de mi parte hace poco, en que tuve un problema serio después de tiempo con esto, que me entrevistaron para un noticiero en México. Me dije, es que otra vez hiciste las cosas sin permiso, ¿no? Y le dije, no, yo sí tenía permiso. Muéstramelo. Le dije, no, yo tenía permiso de mi papá y de mi mamá. Ajá. Ridiculizando un poco, ¿no? Muy Sí. mal de mi parte en un programa así. Pero eso fue lo que me pasó y fue la única forma de hacerlo. O sea, yo creo sinceramente que guardando proporciones, Cancún como Puerto Aventuras no se hubieran podido hacer si no hubiera sido en esa época. Cuando las comunicaciones transoceánicas se dieron, Sí, hay el tantas turismo cosas, masivo, sí. todo Sí. eso, y no existía CEDUE, se hizo Cancún y se hizo Puerto Aventuras. Y si no con tantas barreras, esto nunca hubiera avanzado. Era En con Cancún gente nunca así. hubieras podido como excavar el canal Sigfrido claro. ni rellenar la laguna, ¿no? ¿Sí? Y aquí te puedo decir también, nunca obtuve un permiso para las marinas. Nunca. Todas tuvieron que ser así trampeadas, ¿no? Oye, y quiero tocar un personaje que creo que es importante en tu vida, Pedro Puello. Y ese personaje y en general, personajes que llegaste a tener una confianza, digamos, casi inmediata, ¿cómo le hacían en esas épocas? Porque ahorita estamos hablando de épocas hace 30, 40 años, donde creo que también esa parte, no nada más de permisos, pero parte también de relaciones. Siento que hoy en día las relaciones son mucho más cuidadosas, conoces a alguien nuevo en un avión y no llegas a invertir con él en una semana porque ya, pues ya hay muchas otras cosas que, bueno, quién es y tal, desconfianzas. ¿Cómo rompían esa barrera en esos momentos los que fueron socios después de mucho tiempo? Sí. Pues mira, te voy a decir, me voy a echar una flor yo solito, ¿verdad? Pero creo que es importante. Yo creo ser una persona íntegra y de palabra. ¿Sí? Y eso me los han heredado mis hijos también y demás. Pero yo pienso que tanto con los posesionarios de aquí, con los pescadores, con el capitán, hay eso. Ellos saben que soy y yo sé que son. Entonces hay una relación así. A Pedro Pollo lo conocí en un avión, en el asiento al lado. ¿Sí? Y platicamos el vuelo. Al llegar al aeropuerto, era su primera vez en Cancún. Me dijo, me voy contigo para no... Iba una camioneta por mí, ¿no? Le dije, pero yo no voy a Cancún, voy a Aventuras Acumal. Si no te importa, me voy contigo, vengo a conocer la zona. Llegamos a Aventuras Acumal, que era un hotelito que hice yo ahí, en un desarrollo. Fue a checar en su cuarto y quedamos a bajar a cenar, bajó a cenar y me dijo, qué bonito hotel, ¿cuántos cuartos tienes? 90. ¿Y son todos iguales a lo que tienes? ¿Y lo vendes? Yo todo lo que tengo lo hago para vender, sí. Lo acabas de vender, vamos a cenar.
De conocerlo en un vuelo. O Así. sea, Lo acabas de vender, no hablamos de precio. ajá. ¿Ok? Se vendió el hotel en ese momento. ¿Ok? Le vendí el hotel y el desarrollo en ese momento a Pedro Pollo. Y ahí entablamos una amistad, porque me convertí como su asesor en la zona un poco, ¿no? Él era un empresario de grandes alturas, ¿no? Pero me tomó confianza, entonces hicimos cosas interesantes. Le vendí un segundo hotel en Cancún, pero cosas como, por ejemplo, las oficinas de ellos, el consorcio que tienen en la avenida Cuculcán, era mi oficina. Sí. Era Grupo Rico, yo tenía ahí como Grupo Rico mi edificio de oficinas. Y cuando terminé los hoteles de Cancún y me venía para acá, ya no tenía caso eso. Iba yo a dividirlo para venderlo en pedacitos. Y le hablé a Pedro, ¿no? Pedro, ¿conoces mi consorcio de oficinas, el edificio que tengo? Sí. Ya me voy de aquí, lo voy a subir, pero antes de eso quise ver contigo, te lo vendo. Su contestación fue, ¿me dejas los sacapuntas y los lápices? Sí, ya lo vendiste. Vente a Nueva York, nos vemos en el Rockefeller Center, a tal parte más. Llegué a Nueva York, le di mi punto de vista del precio, me dio su punto de vista, cerramos y me lo compró. En esta parte, por ejemplo, de cerrar un deal, ya, ¿qué consejo nos das a los jóvenes? Porque luego en el estira y afloja se puede romper una relación por tonterías, por pesos, centavos. ¿Qué es más importante? ¿Ver con quién estás negociando a largo plazo? ¿Qué consejo podrías darle a la gente que está metiéndose en esos mundos? Mira, la primera para mí es la balanza. O sea, si yo voy a negociar algo, yo voy a ir con el precio justo en mente. ¿Sí? Yo nunca juego a decir, quiero venderlo en 10, le voy a pedir 20 para ver si llego a 10, ¿no? Yo llego con un precio que es justo y con los argumentos. ¿Sí? Y hago sentir también que yo no vendo jitomates en el mercado, yo vendo mi trabajo. ¿Ok? El token de intercambio de capacidades y intercambio de todo es lo que yo ofrezco, mi trabajo, ¿no? Entonces, manéjalo con respeto, ¿no? Si no lo quieres, no lo quieres, pero así. Entonces, hay una relación de entrada en que no hay jaloneo, Sí. ¿verdad? Sí puedo o no puedo. Y si no puedo, dame plazos y a lo mejor en ese sí, pero no te modifico el precio, ¿no? Todo lo que te digo primero es una balanza. El, yo creo que una actitud en la vida importante es despertarte en las mañanas pensando en hacer algo bueno, creyendo que después te llegará $1 por añadidura. ¿Sí? La calidad paga. ¿Sí? Cuando te levantas pensando cómo hacer $1, es otro boleto, otro que yo no conozco. Actúas diferente. Sí, yo me levanto para empezar a hacer algo bueno. Y si tengo algo bueno que negociar contigo, yo llego a planteártelo en el precio justo y balanceado y te hago sentir ese respeto y te respeto a ti también. ¿Entiendes? Y eso creo que es la mejor opción para negociar porque se crea un respeto mutuo. Y después, habiendo un balance, a los dos nos va a ir bien. Entonces, eso creo que es importante en la vida. Y eso no nada más es en los negocios, ¿no? Es en muchas otras cosas, ¿no? Y de ahí partes con una confianza que pueda traer más frutos también. Así lo veo. Román, quiero que me platiques igual de las bómbolas de Miguel Quintana. ¿Qué son? Ajá, ¿Te sí. das cuenta o sea, no sé nada, absolutamente nada de eso? ¿Qué es eso? Mira, primero te quiero decir que Miguel Quintana es un genio, cabrón, es el rey Midas. Miguel Quintana era mi amigo, se viene a vivir aquí a la zona, me acompañaba en las mañanas, estaba matando tiempo, él no venía a hacer nada. Se había divorciado, estaba lejos, etc. Y yo viajaba a Aventuras a Cumal y yo era dueño de Xcaret. ¿Sí? Entonces viajaba conmigo y le empezó a gustar Xcaret. Entonces cuando yo pasaba hacia Cumal, él se quedaba en Xcaret, comía ahí y lo recogía de regreso. Y empezó a meterse a Xcaret. Miguel es un genio al que le cuesta trabajo tener socios porque él proyecta algo en su mente y piensa que va a costar $10, ¿sí? Pero le cuesta 100, porque él no limita nada, le cuesta 100. ¿Ves? Y tú dices, hijo, qué mal negocio, ¿no? No, es estupendo porque le costó 100, pero vale 1000. Todo lo que él Aunque hace. te diga que iba a ser 10. Sí, sí, Sí. vale 1000. Entonces es un genio en ese sentido. Y Miguel tiene un sistema. Mira, estudiamos arquitectura juntos. Él no se pudo recibir, no sabía dibujar. ¿A él lo conociste en la universidad? Sí, fuimos compañeros de escuela. Ajá. Miguel no sabe dibujar. Toma el lápiz así como si fuera un tenedor raro. Sí. No dibuja. ¿Sí? Él llega al campo y le dice, ráscale aquí, le marca con cal y luego regreso, da 20 vueltas y después hace un plano en lo que quedó.
pero es genial. Y otra cualidad que tiene, él sube a su Suburban a 5 gentes para hacer un recorrido de desarrollo y les platica, pero puede haber un electricista, una cocinera y un desarrollador, y a todos los escucha. Y de todo lo que recibe de ellos, él hace una mezcolanza, la mete a la licuadora, inventa algo. Es genial en eso. Y siempre está pensando. La bombola, te voy a decir que es... Un día Miguel se dio cuenta de que la ola, ¿sí?, llegaba y se depositaba en la orilla de roca de Xcaret y se depositaba pues, casi 1 metro arriba del nivel del mar, ¿no? O sea, quedaba arriba el agua de las Sí, piedras. o sea, estaba la roca, que estaba 1 metro arriba, y la ola llegaba y se depositaba encima, ¿no? Entonces Miguel dijo, voy a abrir un jacuzzi largo, ¿sí?, casi en la mera orilla, para que esa ola me deposite agua ahí 24 horas, ¿sí? Y esa agua que él depositaba ahí estaba 1 metro arriba del nivel del mar y el nivel interior freático. Sí. Entonces él quería llevar agua a sus lagunas y a sus ríos, y esa agua estaba más alta. Entonces hacía una zanja y creaba un tubo que lo llevaba a distintos Como lugares una desde montaña, ahí. un río, ¿no? O sea, Entonces el mar te bombeaba agua a un nivel superior y por gravedad lo llevabas a donde tú querías. Y lo bautizó Bombola. ¿Sí? Genial. Y además te platico la anécdota porque un día pasó por mí como a la 1 de la mañana, no traían ni linterna ni nada, y nos fuimos a meter allá a Xcaret con un cricket para que me enseñara su bombola, cómo funcionaba, ¿no? Era así de apasionado, ¿sí? Esa es la bombola de Miguel, y como eso tiene 1000 genialidades él. Bueno, y la genialidad está en Xcaret. que te menciona a ti en su libro, igual ya Sí. lo eché. Empezamos, Platican yo, ahí. yo le vendí Xcaret a él, Sí. pero el 100% del crédito de Xcaret es de él. ¿Eh? Es su genialidad. Sí, la visión que adquirió la deuda y tal, y todo el riesgo que eso conllevaba. Miguel ha sido allá, lo que ha hecho en ese mundo es de verdad genial y auténtico. O sea, ahí no hay plástico, hay cosas auténticas. Tú vas al show de la noche y dices, qué bonito, mariachi. No, no, no. Él se metió a estudiar los mariachis, a hacer algo realmente auténtico, con tradición. Todo lo hace mexicano, todo lo hace auténtico, ¿no? Si hace un mercado de artesanías, se va a recorrer la República, elige las artesanías bien, las selecciona personalmente. O sea, es una gente que de veras hace las cosas bien. Oye, Román, y ahorita mencionabas que una parte de tu filosofía de vida, que me encantó eso, que cómo lo pones, es de no levantarte pensando en hacer un dólar, sino pensando en hacer algo bonito, y si llega el dólar, qué bonito, ¿no? Qué padre también, tampoco que estés peleado. En el tema de desarrollos como Puerto Aventura y así, hablando del impacto ambiental, que luego puede chocar contra ahora sí que, factores económicos, ¿cómo manejaste eso en tu proyecto? Mira, yo soy un amante de la naturaleza, o sea, soy amante del mar, de la selva, de todo. O sea, ¿quién es el mejor cuidador del medio ambiente? El desarrollador. ¿Sí? Puerto Aventura tengo 35 años trabajando. Tú imagínate que en el año 1 no hubiera yo cuidado el medio ambiente. ¿Qué estaría vendiendo ahorita? Porque en un desarrollo como estos, tú no te llevas tus utilidades una vez al año. Reinvierte, y hasta el final empieza a haber utilidades. Si a los 10 años le diste en la torre a la naturaleza, no tienes nada que vender, nada que presumir. O sea, nos convertimos en el mayor protector, ¿sí? Si tú me dices, ¿quién es el protector de Puerto Aventura? Soy yo. A mí me dice Semarnap, estos cuates que hacen en un escritorio en México, hacen los planes de ordenamiento y te piden las mías y te piden 2 kilos de papel para poderte autorizar y demás. No, eso es una aberración. Sí. Lo hacemos aquí y cuidamos la naturaleza aquí. Tú ves cómo empecé Puerto Aventuras. En la parte cultural yo no puse una primera piedra para hacer un bar o para hacer una casa a vender. No, yo puse la primera piedra en una escuela, la segunda en un centro cultural, la tercera en un museo, ¿sí? Y en el medio ambiente, si ves lo que hice, lo primero que hice fue poner viveros, ¿sí? Puse 7 viveros y empecé a sembrar palma de coco y a sembrar las especies de aquí, para que si yo desmontaba un área para una obra, la empezaba a reforestar de inmediato, ¿no? Ve Puerto Aventuras, ve fotos antes de que yo llegara aquí. Esto era un humedal bajo, con arbustos pobres en esta zona, y ve lo que es ahora, ¿no? Sí. Hicimos todo eso y lo hacíamos siempre. O sea,
Los viveros estaban ahí todos los días. Y todos los días sembrábamos algo, ¿no? Si tú ves cualquiera de las obras que yo hago, estoy en obra negra, pero ya sembré las palmeras. Y ya sembré los arbustos para que el día que inaugure yo la construcción, ya el arbusto tenga florecitas amarillas y la palmera tenga cocos, ¿no? La naturaleza es primero. Si ves los reglamentos que hice yo para Portaventuras, ¿sí? Hay restricciones de 10 metros antes de la construcción y no puedes desmontar esos 10 metros. La naturaleza es primero. Entonces yo pongo la naturaleza en primer plano y la obra del hombre en segundo plano, ¿sí? Y luego la restricción, ¿qué altura puse a los edificios? La altura que no rebase la selva. Todo Sí, eso es cuidar sí, el sí, medio sí. ambiente, ¿no? Y yo no quiero una medalla por eso, es lo lógico. Egoístamente hablando, lo que me convenía, ¿no? Y a futuro, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu proyecto así con Portaventuras? Mira, es inalcanzable, como te dije. Es crear una comunidad cercana a lo ideal, ¿eh? Te voy a confesar algo que, que nunca platico porque suena poco práctico, suena romántico y si me escuchan inversionistas nunca serían mis socios. Yo leí un libro que me impactó mucho en mi vida que se llama La Rebelión de Atlas, que escribió Ayn Rand. Es una historia de la humanidad en ese momento, empresarios, el mundo de los empresarios y el mundo del gobierno. Y el juego entre ellos es una novela de verdad impactante, que si la lees hoy, la escribió en 1947, la pudo haber escrito hoy. Queda más Lo que fuerte. estamos viviendo es exactamente igual. Y esa novela termina el último capítulo con una utopía en la que se crea un valle donde nada más los hombres de bien van a vivir allá y Ujú. donde todo es perfecto. Y se da una comunidad en la que no se necesitan motores porque descubrimos que con la energía solar tienes esto, no se necesita, en fin, el valle ideal, con la comunidad ideal. Me impactó tanto que realmente es una idea que tengo clavada en la cabeza, que sé que es una utopía, no estoy mintiéndome en ese sentido, pero mientras más me acerque a ella, más feliz voy a Es tu ser. línea que dices. Sí. Esa es mi tirada. Ahorita todavía tengo ganas de hacer algo. Ya vendí el último lote de Portaventuras. Tengo ganas de hacer otro Portaventuras más chico para aplicar lo que aprendí y evitar los errores que cometí. ¿Me explico? Y eso me gustaría hacer algo aquí cerca. Le estoy echando el ojo a algo. Si lo puedo hacer, lo voy a hacer encantado. Pero si no, me voy a quedar a perfeccionar Puerto. Igual ¿Sí? esto siempre será tu bebé que ya es un Sí, adulto. sí. Y mira, hay eslogans que son comerciales, pero hay eslogans que son de veras. Yo en Puerto sí quiero hacer un lugar donde le pueda dar un mejor nivel de vida al propietario, al residente, y le pueda dar una mejor experiencia al visitante, en todos sentidos, ¿sí? En Puerto te puedo platicar, ahorita tenemos una seguridad extraordinaria. Tú ve a la escuela, es una escuela sin bardas, los niños van a la escuela en bicicleta solitos. ¿Mm? Ve a las 9 de la noche al Parque Central y las señoras solas van en bicicleta a hacer sus ejercicios sin temor a que haya una. Entonces, es una comunidad segura, ¿ok? Es una comunidad sana. En la pandemia, COVID, yo tomé la decisión de no cerrar Puerto. No cerré, no hubo tapabocas, no hubo nada. Seguimos nuestra vida como era. No hubo casualidades, nada, Sí. nadie se enfermó de gravedad. Hicimos nuestra vida y eso atrajo una población nueva, joven, interesante. Y todo eso ha contribuido. Tenemos una escuela de muy buen nivel, que es la escuela de la comunidad. Aquí ven un Halloween, por ejemplo, para que veas cómo organiza la escuela el Halloween. 250 carritos, pero no es la señora con los niños, no, es el papá con la señora y con los niños. Es una vida familiar. Sí. No tengo mucha vida nocturna, pero mucha vida diurna, deportiva. En la pandemia, y todo esto son las cosas que te digo que no tuve la visión, pero las fui formando conforme las cosas el mercado me iba indicando, ¿no? ¿Qué me pasó en la pandemia? Queríamos no cerrar, bueno, pero había que tomar medidas, ¿no? Si no cierras, si vivimos aquí, no queremos salir, porque afuera si hay que usar esto, y si hay multitudes y demás, nos vamos a quedar. Bueno, ¿qué? Si nos vamos a quedar, ¿qué quieres? Me hicieron una lista, la comunidad.
yo quiero una pista de jogging, yo quiero una pista de bicicletas, yo quiero un gimnasio al aire libre, va. Cancelé 9 hoyos de golf. Ajá. Y me metí a hacer la ciclopista, el gimnasio, el farmers market, todo eso en ese parque para que no salieras. ¿Qué quieres hacer con tu hijo? Lo pongo. Ya está aquí. Ya está. ¿Qué quieres hacer con tu mujer? Lo pongo ahí y ahí está. ¿Sí? Y entonces hicimos un parque central, que es el lugar tuyo. No tienes que ser miembro ni pagar, ni es parte de tu vida, ¿no? Y ahí tienes ese lugar para esparcimiento de actividades. Además de lo que nos dio el lugar, nos dio playas hermosas, un cenote, todo eso. Ahora lo que construyó el hombre, hicimos un parque para eso, para tus actividades, para bicicleta, para el ejercicio, para todo. Padrísimo, ¿no? Y que cada vez va ganando más valor, ¿no? Siento que la gente ahorita es cuando más empieza a valorar este tipo de joyas. No sé, realmente los números han de decir lo mismo, pero PortAventuras cada vez se escucha más como un lugar que todo el mundo quiere estar aquí, en vacaciones, casas, o sea, se valora muchísimo y la gente lo disfruta. Personalmente, hoy, igual cuando vengo aquí con mi familia, lo disfrutan mucho. Sí, ahí hay el proceso que a mí, gracias a Dios, se me olvidan las cosas malas, me quedo con las buenas, ¿no? Pero en ese proceso sí tuve una época en la que la economía fue sumamente difícil, ¿no? Y yo te puedo decir una de las anécdotas más difíciles personales mías. Yo tenía un sistema, yo traía una libretita en mi bolsa siempre. Entonces iba en la calle y veía un bache, sacaba y en la hojita de mantenimiento, bache en tal parte, ¿no? Se murió la palmera esta, reponer palmera, ¿no? Y hubo una época en la que me paraba, yo decía, no lo puedo anotar porque ya no tengo cuadrilla para reparar el bache. Sí. Ya no puedo anotar la palmera porque ya no tengo un vivero para reparar la palmera, ¿no? Entonces rompí y quemé mi libretita con gran dolor, ¿no? Esa fue la época en que fui tildado como muerto aventuras, ¿no? Muy dolorosa. Pero la aguantamos como los machos. No cambié el concepto original. Sí, no te pusiste a hacer unas torres. No, Sí. no modifiqué precios, nada. Y la aguantamos. Y te puedo decir que llegué, después de todo eso, yo creo que el año pasado llegué al punto deseado como negocio inmobiliario en el que vendo el concepto y no el metro cuadrado. Yo te vendo PortAventuras. Oye, ¿que cuántos metros tiene este? No me acuerdo, mano. No me acuerdo. Mira dónde está ubicado. Date una vuelta, sí. Mira lo que tienes enfrente, mira lo que tienes atrás. Mira, es que en este no me cabe hacer un gimnasio, no necesito hacer un gimnasio porque hay 3 aquí de la comunidad. Oye, que no, aquí está la ciclopista, ¿no? Vendemos un concepto. Creo que ya llegamos a eso. Y eso es algo que yo quisiera repetir porque funcionó. ¿Sí? Es como la conjunción de muchas ideas del pasado que me tocaron trabajar como empleado, en distintas áreas. Trabajé con el profesor Hank y le aprendí a él muchas cosas importantes en cuanto a un desarrollo integral, en cuanto a los centros artesanales para crear fuentes de trabajo, en fin, diferentes llamas. Todo eso lo fui reuniendo en algo que cuando formamos Grupo Ritco en Cancún, que fue un grupo muy importante, mi idea era en ese aplicarlas, haciendo el desarrollo integral y aplicando las cualidades y la experiencia de todos los socios en ese. No lo logré. Mis socios prefirieron dispersarse. Abrimos oficinas en Villahermosa, en Yucatán, en Chiapas, etc. Y entonces yo me disculpé con ellos, me salí, me independicé y fue cuando compré PortAventuras para hacer el desarrollo integral, ¿verdad? Y ha sido un proceso muy bonito. Justo ahorita que dices de Grupo Ritco y tu salida, tuviste un amigo muy importante, ¿no? No recuerdo el nombre, pero que te hace darte cuenta de qué necesitas hacer en ese momento para salirte. Un amigo que tiene una enfermedad. Sí, sí. Sí. Esa parte a mí me movió mucho cuando estaba leyendo. Quiero que me cuentes ahorita qué sientes de eso, si realmente te impulsó o cómo te hizo abrir los ojos y tomar tu camino. Mira, Grupo Ritco fue una experiencia tan valiosa. Éramos 13 socios, como los apóstoles, 12 y el jefe, ¿no? Y éramos muy buenos amigos y estábamos haciendo cosas padrísimas en Quintana Roo. Estábamos haciendo Akumal, estábamos haciendo cosas en Cancún, lo mejor. Pero yo no tenía la parte que yo quería del desarrollo integral. Entonces quería salirme. Pero la verdad es que tenía pavor. Pavor de quedarme solo, salirme y quedarme solo. Porque la pirámide, cuando te sientas arriba, no importa el tamaño de la pirámide, es bien solita, ¿eh? Entonces le tenía miedo.
francamente miedo a eso, y miedo a mis capacidades solos sin el grupo, todo eso. Y estábamos, mi amigo y yo, que se llama Pedro Moreno, él tuvo polio de chiquito y luchó toda la vida por caminar, por hacer, y se convirtió en un empresario importante después, ¿no? Y estábamos sentados en una antesala en una oficina de gobierno y le confesé mi miedo ante todo eso y tuvo una reacción que yo no me esperaba, se paró y me dio 2 cachetadas. Tal cual. Sí, me dijo, ¿qué te pasa? Oso, tú naciste en cuna de oro, naciste guapo, mírame a mí, y nací con polio, y no tuve todo esto, y mírame, ¿de qué me hablas? ¿Sí? Me reclamó de una forma tal que me dijo, no tienes ningún derecho a lo que me estás diciendo, toma tu decisión y salte, ¿no? Y me dio valor para eso, ¿no? O sea, realmente te hizo agarrar, ¿no? El coraje que necesitabas. Sí, exactamente, sí. Así fue un capítulo importante, ¿no? No, pues Román, muchas gracias. Ya para ir cerrando, ¿qué mensaje, o sea, qué hay otra cosa que no te pregunté que te hubiera gustado hablar? ¿O algún otro mensaje que nos quieras dejar a los jóvenes, a los adultos, o sea, o de tu vida? ¿Qué más nos puedes decir? Mira, es muy fácil, ¿eh? Yo creo que lo que te diría yo es, para mí la primera norma es ser selectivo para que el tiempo de tu vida se utilice bien. ¿Sí? ¿Cuál es tu línea? Aunque tengas que adivinar un poquito, me explico, pero tú sabes que todas las cosas que no son tuyas, marcas una línea y sé selectivo en todas tus acciones diarias en esa. Te ahorra camino, vas más directo. Esa es la primera. Y la segunda es a todo lo que hagas, métele pasión. Si lo que haces le metes ganas, le metes un poquito de corazón, alma, te va a quedar un significado importante, ¿no? Yo creo que cuando metes pasión, eh, todas las cosas que van sucediendo las puedes ir guardando como un pequeño tesoro en tu mochila de la vida y seguir caminando la vida con ellas y te enriquecen la vida. O sea, yo te hablo que tengo una vida muy rica, sí la tengo, y es por eso, ¿no? Traigo una mochila llena de experiencias todas agradables y ha sido por eso. Así, me ha dado tiempo, por ser selectivo, me ha dado tiempo de avanzar mucho más. Y luego, ya habiendo elegido esas, meter espacio, porque todas me dejan algo importante, ¿no? Cuando dices selectivo es también quitar las cosas que realmente no estás enfocado, no te hacen bien. ¿Cómo te das cuenta de lo que dices? Ah, esto tal vez pienso que me puede gustar o apasionar, pero al final te das cuenta de que no. ¿Cómo te das cuenta de Mira, esas cosas? hay grandotas y chiquitas. Yo soy arquitecto, me encanta la arquitectura y construir, ¿no? Si alguien llega y me dice, oye, vamos a poner una carnicería, le digo, espérate, yo soy carpintero, acabo de llegar, ¿no? O sea, no lo desecho en ese momento, aunque sea muy buen negocio. Aunque pinten bien los números, ¿no? Sí. No importa el Sí. negocio, o sea, no es mi línea. Esas son las medianas, ¿no? Las grandes, pues es decir, moverte de un lugar a otro, como hice yo, de México al Caribe, ¿no? O sea, esas son las grandes. Y las chiquitas son todas. Te levantas a cenar con alguien y te invita a ir a un paseo, algo que te vas a pasar la mañana. Si es algo que no me deja nada, no voy. Claro. No voy, me explico. Entonces, en todas soy selectivo, ¿sí? Y luego, las que elegí, sí les meto todo. Ahí sí. Yo tengo, mira, mi bronca es que tengo muchos hobbies. Así como escribo, si vas a la casa, pinto. Y me encanta pintar y lo que pinto es para regalar. O sea, ahorita estoy en una etapa en que hago retratos y le hago retratos a la gente que me significa algo y se lo regalo, ¿no? Es la pintura. Y luego el buceo. Y luego mi trabajo, que mi trabajo es así como mi pasión, me encanta lo que hago, ¿no? Pero como corolario de eso, esas son mis recetas, ¿no? Para cualquier joven. Y lo hago aquí en la escuela en cada graduación. Pero al final es una forma egoísta de ser feliz. O sea, todo eso que te digo de ver para atrás y ver una vida rica en ese, qué mejor, qué mejor. Es egoísta el tema, es práctico, Sí, es sí, sí. funcional y va. Es más fácil darle así. Es más fácil ser centrado. Y dentro de eso, este, hay muchas otras recetas, pero son ya secundarias, ¿no? Esas son las principales para mí. Y esas las digo siempre aquí en la escuela, en la graduación de cada año, Ujú. cuando les entrego los anillos de graduación y demás. Esos son mis 2 consejos, ¿no? No, pues gracias por tu tiempo, por tus consejos. Estoy emocionado por el segundo libro, de verdad, ¿eh? Ahí que saques la segunda parte de Punto y Seguido. ¿Me Sí, lo pasas, si se puede? claro, claro.
Mira, lo interesante ahí es que dejar constatado cosas que hicimos de aquí. Ahí no quiero ser falsa modestia, ¿eh? Pero sí hicimos cosas muy importantes para la formación de Quintana Roo. Yo cuando me metí a buscar titular terrenos de la costa, toda la costa no tenía títulos. ¿Cómo haces un desarrollo si no tienes títulos? Sí, Es como construir en arenas movedizas, ¿no? Me metí a México, a las oficinas, todo, y titulé los principales terrenos, ¿no? Son cosas trascendentes. Y es la historia de donde, bueno, yo que soy de aquí y muchos que somos de acá es parte de nuestra historia. Que luego no te la sabes y no te la cuentan. Así está, así es, ¿no? Y lo hice con un licenciado que falleció, terminamos y falleció eso, y le hice un monumento aquí en la Marina, muy bonito, ¿no? Este, cosas como esas son importantes. Y yo no por eso te voy a decir, oh, mira qué grande fui. No, me encantaba lo que hacía y lo hice, pero lo hice con pasión. Me fui a fondo a lograrlo y hacerlo, ¿no? ¿Y el Golden Gate algún día se va a sacar? Sí, claro que sí. Lo tienes claro. Mira, ahora mucho más claro porque la combinación con Javier, mi hijo, es ideal. Javier es tenaz, es un aventurero tenaz. Sí, sí, ¿no? sí. Y ya encontró la fórmula. Ya encontró la forma. Él se fue, estudió toda la historia. Fíjate, digo brevemente, el primer cuate que se metió a rescatar eso, inventó estas escafandras y trajes de buzo, le metió una manguera de aire por dentro del traje a las botas, inyectó aire y paró a sus hijos en la arena, inyectó aire, entonces se formaba un cono y los hijos se enterraban en la arena para ir al fondo. Javier lo aplicó igual. Javier construyó unos cilindros que eran como telescópicos. Uh-huh. Entonces Javier se va con un cilindro, se mete adentro con una bombita, empieza a bombear, empieza a bajar el cilindro y empieza a crecer el cilindro telescópico y llega hasta abajo. Y lo que encuentra ahí lo saca. Y luego saca el cilindro y se va otro metro para acá, un metro para allá. Es la forma de hacerlo. Ya la tiene dominada y ahora lo que hay que esperar es tener permisos, porque el permiso que yo saqué con López Portillo tuvo un límite de tiempo. Calderón me lo iba a dar, pero se le hizo tarde, ya no me lo dio. Cedillo me lo negó. Fox no lo entendió, nunca me lo dio. Ahorita a ver cómo le podemos hacer. Hay que verlo. Y luego con AMLO ni me acerqué a verlo. Ahí. Sí. Entonces ahorita hay que ver. Ya Pues, algo llegará. Ojalá que sí, cuando lo saquen ahí les hago otra entrevista y platicamos de ese rescate. Gracias por tu tiempo. Encantado. Esto fue desde 11. Luego te mando, no tienes redes sociales o así para poderte, pero bueno, te las mando por WhatsApp para Mira, que no veas las tengo nada de entrevistas. eso, pero Pamela tiene todo y Pamela me pasa todo. Perfecto. Si se lo pasa todo a Pamela, yo lo voy a ver seguro. Buenísimo, Román. ¿Ok? Pues muchas gracias. Dale. La pasé muy bien. Qué bueno. A mí también me gustó, la verdad.